Ok, voy grabando esto en video. Um, ok, la semana pasada fue como digamos una introducción general a lo que yo considero la fundación de la ley judía. ¿Sí? Entonces, hemos leído los 10 mandamientos y yo expliqué que no son 10 mandamientos, sino que son 10 artículos, eh, 10 ideas que la primera y la última no son mandamientos, sino son, la primera es una ideología y eh, el último artículo es, eh, eh, es un reto, es el gol, eh, por lo cual estamos trabajando. Creo que podemos decir que el, eh, el reto del judaísmo es cambiarnos, hacer una transformación del ser humano, de un ser eh, egoísta a uno que es altruista. Es cambiar nuestro foco. ¿Cuál es nuestro punto focal cuando miramos al mundo? Si vemos solamente a nosotros mismos o vemos a los demás, al prójimo también. Y bueno, si lo vemos como una equation, ¿sí? Como comparamos dos lados de una cuestión matemática, uno puede decir que es lo mismo. Digamos, si yo hago todo para mí mismo y mi amigo hace todo para sí mismo, entonces cada uno tiene lo que quiere y si lo hacemos uno al otro, es igual, no cambió nada. Entonces, ¿qué es la diferencia? Hay un cuento bonito sobre uno de los gran rabinos de Israel. Se llamaba Rabbi L. Lopian. Él era el jefe, el maestro en la yeshiva, en la escuela, y era también dormitorio. Entonces, todos los eh, alumnos dormían allá y al levantarse en la mañana iban a lavar las manos como uno hace en Etilá, ¿sí? Entonces el rabino siempre se levantaba primero y salía a donde se lava las manos, a los lavamanos, y lavó sus manos y después llenó la copa para que la próxima persona pueda lavarse las manos sin llenarla de la llave. Entonces uno de sus alumnos le preguntó al rabino, le dijo, ¿qué ha ganado? Si quiere enseñar a los alumnos que hagan actos de misericordia, que ayuden uno al otro, no hiciste nada porque tú eres el único que llena la copa 2 veces, una vez para usted, una vez para el próximo, pero todos los demás lo hacen una sola vez. Entonces, ¿qué ha ganado? Y le contestó el rabino así, le dijo, mira, es el mismo hecho, pero el pensamiento, la intención es diferente. Cuando uno llega y ve que la copa está llena, dice, oh, alguien ha pensado de mí y yo voy a pensar de mi amigo. Todo la dinámica de cómo actuamos y cómo correspondemos con los demás, todo eso se cambia. Eso es lo que la Torah quiere lograr. Porque si cada uno se enfoque en los demás y los demás nos enfoquen en nosotros, vamos a tener una sociedad sana, una sociedad que puede crecer y desarrollar. Y creo que es uno de los secretos del pueblo judío, sí, que he mencionado la semana pasada. Ven lo que está pasando, que después de 2000 años de estar en exilio, el pueblo judío volvió a la tierra de Israel, construyó un estado, un ejército impresionante, ciencia, todo eso. Y que alrededor del mundo la gente se despierta y dice, queremos volver y ser parte del pueblo judío. ¿De dónde viene eso? Esa idea noble de altruismo que presenta el judaísmo. Ahora,
antes de seguir con la halajá, quiero hablar de la halajá un poquito y del desarrollo de la halajá, pero quiero presentar antes otra idea, podemos decir, filosófica o teológica de la Torá, pero de una forma muy práctica. Es decir, quiero presentar la pregunta de por qué la Torá o qué es que la Torah nos está dando, qué es la idea nueva, revolucionaria de la Torah, ¿sí? Entonces, hay unas cosas, hay unas cosas importantes que hay que tener en mente cuando, que hay que pensar en ellos cuando hablamos de lo que es único al judaísmo. Primero que todo, hay que leer vez y otra vez los primeros capítulos del libro de Génesis. Ahí tenemos una ideología impresionante, revolucionaria, que no tiene igual. ¿Por qué digo eso? Que en todas las mitologías antiguas, la creación del mundo eh, es una cosa fantástica. Los dioses luchan con los gigantes, con los titanos, con otras bestias mitológicas, pero la Torah no nos cuenta tal como está en la ciencia. Empezó con el caos, con la nada, y después Dios agregó las planetas y después la tierra, el cielo y las plantas, los árboles, los animales, primero del océano, después del aire, después de la tierra y después llegó el ser humano. Pero hay dos cuentas de la creación. Son dos diferentes versiones del mundo. Hay un mundo, ustedes todos conocen, me imagino, sí, esas dos cuentas. Pero fíjense muy bien en ellas, tal vez vamos a volver a esos cuentos. Fíjense en ellos, que son diferentes. En el primer cuento, Dios cree al hombre y a la mujer simultáneamente. Y toda la creación eh, se desarrolla en una forma muy, muy organizada. Todo está en el lugar, todo está bonito y bueno y Dios está feliz con todo. Y también tampoco hay una palabra que tiene connotación negativa en el primer capítulo. Pero en el segundo capítulo ya vemos el concepto de maldad, de muerte, del pecado, todo está ahí. Y el ser humano, ya la creación está dividida. Primero el hombre, después los animales y después la mujer. ¿Qué es lo que quiere decir esa forma de presentar los cuentos? Que tenemos dos perspectivas hacia el mundo. Una perspectiva es la perspectiva divina. Es el primer capítulo, es como el mundo debe de ser. Debe de ser un mundo organizado, un mundo perfecto, un mundo donde no hay pecado, un mundo donde la mujer y el hombre son iguales. Y en ese capítulo leemos que Dios creó al ser humano con la imagen divina. Es una idea revolucionaria porque dice que todos los humanos somos iguales. Hombre, mujer, no importa qué es uno, ser humano, todos somos iguales. Que no, por eso no hay paganismo, porque no podemos admirar o adorar a otra cosa, sino al ser humano que está en la forma divina. Pero un ser humano, ningún ser humano puede decir que es mejor que el otro, porque todos tienen la misma imagen divina. Llega el segundo capítulo y aquí la Torah nos dice, miren, en el momento que se introdujo Adán al mundo, el mundo se cayó, porque nosotros tenemos el libre albedrío, ¿sí? Podemos elegir entre lo malo y lo bueno, podemos elegir qué es lo que vamos a hacer, y nosotros vamos a dirigir nuestro futuro, el mundo. Todo lo que pasa en el mundo está dirigido por el ser humano, ¿sí? Eso es una cosa importante porque eh,
inclusive hoy en el judaísmo, hay mucha gente que piensa o que quiere decir que todo está dirigido por Dios. Y eso nos pone un problema, porque si todo está dirigido y decidido por Dios, entonces, ¿para qué existo yo? Nada que yo pueda hacer es importante. ¿Sí? Eso puede llevarnos a, que Dios no quiera, a una ideología de terroristas. El terrorista dice, bueno, voy a matar a unas personas. Ellos de todas maneras iban a morir. ¿Sí? La gente que cometieron las atrocidades de 9/11, ¿sí? Que destruyeron las torres en Manhattan. Para ellos, los miles de personas que murieron, de todas maneras ya eran muertos. Entonces no tienen el remordimiento de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando decimos que Dios está en control de todo, Dios con el mundo y puso en lugar las leyes de la naturaleza. Hay unas leyes naturales que no podemos cambiar. Si uno se cae del techo al piso, va a morir. Si uno come cosas sanas, va a ser sano y si no, no. Y Dios nos dio la posibilidad de elegir. Pero en el principio, digamos, por los 1000 años de la Biblia, para iniciarnos en ese sistema, en esta nueva religión, Dios dice, ¿saben qué? Van a haber milagros. Si hacen lo bueno, te voy a recompensar. Y si no, te voy a castigar. Y va a llegar inmediatamente la destrucción del templo o la abundancia cuando todo está bueno. Pero después de la destrucción del templo, Dios dice, bueno, ya los enseñé qué es la nueva religión. De hoy en adelante, ustedes tienen responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo los seres humanos si nos fijamos en las atrocidades del mundo, en el holocausto, en las guerras, en corrupción, todo eso, casi todas las maldades del mundo llegan del ser humano. Entonces, nosotros como judíos entendemos que nosotros tenemos el poder de cambiarlas. Y otra cosa que aprendemos de los primeros capítulos de Génesis es que todo el mundo merece a descansar en el día del sábado. Eso fue una idea revolucionaria también en aquella época, porque en la antigüedad, o fuiste un ser libre, un humano libre, que no tiene que trabajar o que elige cuándo trabajar, o un esclavo que tenía que trabajar todo el tiempo. La idea que todos pueden descansar un día a la semana fue revolucionaria. Después, el cristianismo lo copió y también el islam. Una religión escogió el domingo, la otra escogió el viernes. Y hoy, si en la mayoría del mundo desarrollado hay una semana de 5 días de trabajo, y si alguien eh, eh, tendrá como digamos, sería audaz para decir, bueno, no damos a los trabajadores ningún día de descanso, habrá una guerra mundial, ¿sí? Pero esa idea, ¿de dónde llegó? Llegó del judaísmo. Pero no solamente para el esclavo, había gente que son libres, pero todavía son esclavos. Por ejemplo, especialmente el agricultor, ¿sí? El campesino tiene el campo, tiene las vacas, tiene las abejas, tiene tanto trabajo. Entonces nunca puede descansar. Cada día se levanta temprano por la mañana, corre al campo a mantener todo lo que está ahí. Y yo lo sé porque yo cuando crecí en Israel también trabajaba de parte de la escuela, durante los veranos, con mis vecinos. Entonces sé que eso es un trabajo que nunca para, ¿sí? Entonces llega el día de sábado y la Torah le dice, bueno, descanse. Él dice, no, pero tengo que trabajar, no, descanse. Todos los vecinos dicen, bueno,
perdón la palabra, es un idiota, ¿sí? Va a perder plata, va a perder dinero, se va a dañar el campo. Pero lo que pasó, esa persona cuando descansó en Shabbat, se recargó las baterías espirituales. Llega el domingo y es un ser nuevo. Y le cuento esa cosa. La primera señora, o el primer caso que tenía yo de una conversión, una señora que quiso convertirse al judaísmo, fue una mujer de origen chino. Eh, Ambos padres llegaron de China a Estados Unidos a enseñar, eran profesores en la universidad. Ella estudió psicología en UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Y bueno, estaba interesada en convertirse al judaísmo. Llevábamos unos años, lo tomó muy en serio. Pues, bueno, cuando llegó el tiempo, le dije, bueno, mira, en Shabbat no podemos escribir. Y ella me dijo, ¿cómo así que no se puede escribir? Estaba trabajando para el PhD, para su doctorado y en el tesis. Y me dijo, no tenía un día después digamos, de que cuando tenía 12 años, todos mis años de escuela, no tenía ni un día en lo cual no escribí. Es imposible. Me dijo, bueno, pues esa es la ley. Tiene que probarlo antes de decidir que quiere ser judía. Tiene que probar. Tal vez no funciona para usted. Bueno, entonces el sábado vino a la sinagoga y me dijo que ya se cometió a no escribir este día. Pasó el domingo, me llamó el lunes, toda emocionada. Estaba como, digamos, en el cielo. ¿Qué pasó? Me dijo, el domingo, ayer, el día que vino después del Shabbat, que no escribí, fue el día más productivo de mi vida. Ya no lo pude entender. Como una ya casi doctora de psicología, ¿sí? Pero hablamos de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos, especialmente en nuestra época, estamos tan acostumbrados que todo se puede grabar, todo se puede recordar, todo se puede poner en una forma escrita, que no pensamos demasiado. Fíjense eh, cuando la gente va, digamos, al cumpleaños del niño, ¿sí? O hay una función en la escuela o cualquier cosa, ¿sí? Nadie está mirando en lo que está pasado, sino todos están con su teléfono. Nadie vive el momento, sino el teléfono lo va a captar. Pero el Shabbat no se puede grabar, entonces debe estar allá para entender lo que está pasando. Igualmente, como ella no pudo escribir el Shabbat, su mente estaba trabajando en una forma diferente. Todo lo que ella quería escribir, la mente dice, bueno, hay que pensarlo diferentemente y se hacen nuevas conexiones y se nace la creatividad, que la creatividad es lo que es característico al divino, ¿sí? Son un regalo buenísimo que tenemos, que es el Shabbat. Es una idea revolucionaria. Bueno, eso, como dije, hay que volver y leer los primeros capítulos de Génesis y entender lo que dice allá. Pero hay una cosa más, y mientras tanto, si tienes unas preguntas, si alguien quiere preguntar algo, con gusto, ¿sí? Siguen, no, me pueden parar, no hay problema. Sí. Sí, So, lo que me ocurre sí, es que como un malo estudioso de la Torah, porque no la conozco el suficiente, y en mis lecturas yo vi cosas que sinceramente yo creo en Dios, pero hay cosas que no comprendo, como por ejemplo, en la Torah es dicho, la mujer que es adúltera, la apedrejas. El hijo que no es un buen hijo, lo apedrejas. Aquel que no cumple el Shabbat,
puedes matarlo Sí, incluso. sí, Isso está atualizado, não é mais uma coisa que se haga, sí, não há sí, condições de pensar que isso é uma coisa de hoje em dia. Pero eu tenho amigos que são judíos de nascimento, oficiais, como los chamo, sí. e que me riem porque eu não como cerdo, porque eu não manjo, não como calamares. Me Ajá. riem e dizem, isso é coisa do passado, isso não é sério, não há que levar a sério. Então, me sinto um pouco em dúvida. Lo que devo Sí, efetivamente cumprir y o que debo relativizar. O que é possível muy relativizar buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, explico más lo que Emerson preguntó. Si vemos unas cosas que están en la Torah y decimos, bueno, esto pertenece al pasado, esa es una sociedad del pasado que no existe hoy, lo podemos decir sobre todo, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, que no matamos a gente que no cumple en Shabbat o no apedrejamos a una mujer adúltera, entonces también podemos comer cerdo o calamares, ¿por qué no? Entonces, es una de parte, por parte es una cosa que yo creo que comenté sobre la semana pasada y es que la Torah no es para Dios, la Torah es para nosotros. Entonces las leyes están allá para cambiarnos a nosotros como una sociedad y como individuales. Y entonces tenemos que buscar en cada una de esas leyes cuál fue el objetivo de ese mandamiento, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos? Entonces, empezamos con lo que usted mencionó de la comida kosher, ¿sí? Que no comemos ciertos animales. Eh, hay dos opiniones allá. Se puede verlo de dos perspectivas. Una opinión, una actitud es que el cerdo o los calamares o todas las cosas que no son kasher son naturalmente malas para nosotros. Y no importa que lo que pasa, no se puede comer. Bueno, entonces tiene uno que probar por qué es malo para nosotros, ¿sí? Entonces hay gente que buscan, que dice que hay unas enfermedades con el cerdo y otras cosas. Hoy en día vemos que lamentablemente con la carne, con el pollo también llegan algunas enfermedades. Yo creo que una cosa diferente, yo creo que toda la idea de la comida kosher, como la idea de Shabbat, es una cosa que cambia a la comunidad, pero más importante al individual. Eh, Me imagino que conocen lo que se llama el examen de marshmallow test, ¿no? Ok, entonces, eso es un experimento psicológico. Eh, los, los instructores cogieron unos niños de 3 a 12 años y les dijeron así, miren, aquí tienen un marshmallow. ¿Cómo se dice marshmallow? ¿Es sí? Marshmallow, yeah. Ok, In Portuguese, we could say something like Maria Mole. María Moli, ok. Bueno, le voy a decir marshmallow. Ok, Yeah. María Moli, estoy pensando cómo se dice en castellano, pero se me olvidó. Bueno, se coge un marshmallow, digamos un dulce, no importa. Sí. Le dan al niño un dulce y le dicen, mira, lo puedes comer ahora, pero si puedes esperar 5 minutos, vuelvo acá y te doy otro dulce. Y con eso el instructor sale de la habitación, ¿sí? Y se ve el niño, es fabuloso porque los niños se muevan en eso y quieren comer y no, y lo miran y hay unos que cuentan sí y comen los dedos o no sé qué. Y bueno, hay unos que no aguantan, que lo comen antes de que vuelva el instructor y hay otros que sí, que podían esperar. Pero es
el experimento no acabó ahí. Los psicólogos seguían con esos niños hasta que terminaron el colegio. Y lo que han encontrado es que los niños que pudieron practicar lo que se llama delayed gratification, gratificación demorada, ¿sí? Lograron marcos más altos en el colegio, seguían con su vida con más seriedad, estaban más cometidos, tenían mejor trabajo en la vida, mejor vida marital. Eso es increíble. Entonces la conclusión es que si uno puede demorar su gratificación, quiero algo, pero no lo voy a tomar en este momento, voy a esperar un poquito, eso te hace una persona más fuerte, más en control. No te controla sus deseos, sino su mente, ¿sí? Puedes hacer una decisión lógica. Emerson es profesor de filosofía, entonces él puede, creo, estar de acuerdo que es una discusión que lleva miles de años de Sí. quién es más importante en nuestro comportamiento, la mente o el deseo, ¿sí? O el instinto. Y entonces, en la mayoría de los casos, nosotros respondemos instintivamente y después la mente llega y dice, oh, y lo hicimos por eso y tenemos una Explanación. explanación lógica, ¿sí? Sí. Pero para muchos judíos, nosotros que observamos la Torah, en muchas instancias, paramos por un segundo y pensamos. Y decimos, bueno, por ejemplo, con la comida, ¿lo puedo comer o no lo puedo comer? ¿Sí? Y eso nos cambia, porque otra cosa que los psicólogos aprendieron es que hay gente que tiene la proclividad, que son naturalmente, tiene esa capacidad de demorar su gratificación, pero inclusive si no lo tiene naturalmente, lo puede estudiar. Es una cosa que se puede adquirir con tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa? Me imagino que ustedes saben, con la mayoría de los padres, cuando el niño dice, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ok, bueno, llévaselo, ¿sí? Pero si eso lo haríamos si fuéramos solamente nosotros. Pero si hay un mandamiento divino, sabemos que hay unas cosas que no importa lo que diga el niño, no se lo voy a dar, ¿sí? Y viajo con mi hijo y dice, oh, aquí en McDonald's quiero cheeseburger. Digo, no, cheeseburger no, vamos a ir a una tienda natural y te voy bueno, no hay comida kosher aquí, te voy a comprar tomates o manzanas. Pero, y también tuve una experiencia muy bonita con mi hija. Cuando ella tenía 4 años, estuvimos en el parque al lado de mi casa en Nueva York. Y ahí siempre pasa ese camión de helado, ¿sí? Se llama Ice Cream Truck. Y llega con música. Y siempre cuando llegaba ese camión con música, decir, para niños, y mi hija lo escuchaba, ay, quiero un helado o una paleta, ¿sí? Y una vez teníamos que correr a la casa, coger plata, correr detrás de este camión dos calles para allá. Bueno, ok. Un día estamos en el parque y es Shabbat, ¿sí? Y el Shabbat no se compra, no sé, ok. Y ella tiene 4 años. Oye la música, si es uno coma una seña para activarse. Y me dice, helado, quiero helado. Y no, yo no dije nada. En unos segundos, no, no, hoy es Shabbat. Así, pero feliz, no, mire, si ella lloraba, me imagino que me iría a la casa a buscar si unos amigos tienen helado en la nevera. Pero no, ella, por educación, en una cosa bonita, dijo, bueno, hoy Shabbat, otro día. Es una cosa que vale oro, de veras.
que podemos enseñar a los niños y después enseñamos a nosotros mismos. Entonces, eso, la cosa de kasher. Y no es el cerdo o los calamares necesariamente, es una cosa cultural que ya los judíos aceptamos, pero el valor de eso es la posibilidad de pararnos y no seguir nuestros deseos instintivamente. Ahora, las otras leyes que mencionaste, muy, muy importantes, son todos pertenecen a un grupo. Voy a explicar. Hay una ley que dice que si una mujer después del casamiento se casaron y el esposo encontró que ya no es una virgen, la puede llevar al corte al día siguiente y la van a matar. También dice la Torah que si hay un hijo, un muchacho que no respete a sus padres, que no obedece, los padres los pueden llevar al corte y el corte lo va a matar. Y hay también leyes de, como mencionó Emerson, si uno no observa el Shabbat, si uno comete adulterio y todas esas cosas, lo matan. Entonces, una categoría de esas cosas es, como usted dijo, que eso casi nunca fue practicado, que la pena de muerte, ¿sí? No fuera tan común como la gente piensa, que cada cosa que uno hacía lo llevaban a la calle y lo mataban. Eso fue un proceso que tenía que traer testigos y todo eso y evidencia y todo. Pero sí tenemos un caso en la Torah que un señor que aparentemente prendió fuego en Shabbat y lo mataron, ¿sí? Y bueno, eso sí, de verdad, yo admito también, no estoy tan cómodo con eso, ¿sí? Es difícil para mí explicarlo, por qué mataron a esa persona, pero puede ser que su acto en aquel entonces fue como una rebelión contra Moshe y contra Dios y contra eh, toda la religión nueva. Y el miedo fue que si no se corrige esto en ese momento, toda la religión, toda esa nueva religión que la verdad vino a salvar a la gente, se va a caer. Pero admito que ahí tengo también un problema. Pero las otras cosas, la mujer que el esposo encontró que no es virgen, ¿qué pasaría si la Torah no le diera la posibilidad de traerla al corte? Eso pasa en muchas cosas en sociedades tradicionales. El esposo toma la ley en sus manos y mata a la esposa. Sí. Entonces la Torah dice, bueno, no la mates, tráigala al corte y nosotros nos encargamos de esto. Cuando llega al corte, el corte encuentra una cosa técnica por la cual la mujer no debe ser castigada y, y el esposo se va. Entonces, no, de verdad no la matan. Igualmente con el muchacho, ¿sí? El muchacho rebelde. Imagínense, la Torah dice que si hay un muchacho rebelde, ¿sí? Que no obedece a los padres, ellos lo pueden traer al corte y pedir al corte que lo matan. Fíjense, ¿qué tipo de padres hará eso? ¿Qué madre y padre pueden traer a su hijo al corte y decir, bueno, ese hijo es malvado, no nos gusta? Y la Torah no dice que es malvado, no es ni ¿cómo se dice? Murderer, se me olvidó. No Asesino. es un asesino, gracias. No es un asesino, no es un ladrón, nada, solamente que no nos obedece. ¿Qué tipo de padres hará eso? Unas personas que si no
tenían esa opción de traer al niño al corte, lo habrán abusado en la casa, ¿sí? Y eso todavía existe, inclusive en los Estados Unidos. No que es la sociedad, la mejor sociedad del mundo, pero digo, podríamos pensar que es un país desarrollado, pero cada día escuchamos casos de padres, madres y padres que abusan a sus hijos, Sí, no le dan comida, le pegan e inclusive le matan. Entonces, ¿qué dijo la Torah? Si tienen problemas con sus hijos, tráigalos al corte. Llegan al corte, el corte tiene su manual secreto que dice, bueno, tenemos que sacar al niño de la custodia de esos padres. Bueno, eso no funciona con todas las leyes, pero estoy de acuerdo con Emerson que tenemos que fijarnos en la Torah, en la mitzvot, y preguntar si esas leyes todavía se aplican hoy. Entonces, por ejemplo, la ley de adultería o de la pena de muerte o de hijo rebelde, hoy no aplican porque tenemos un sistema judicial que se encarga de las cosas familiares, de cosas maritales y todo eso. Pero la cosa kosher todavía aplica. Observar Shabbat todavía aplica. Um, hay otras, por ejemplo, la Torah dice, no deja la bruja sobrevivir, ¿sí? Que no vive la bruja, algo así. Entonces, basado en eso, la iglesia, la Inquisición, inclusive en Estados Unidos, en el siglo XVI, XVII, mataban a mujeres que las pensaban brujas. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Hoy en día, yo creo, ojalá todos estamos de acuerdo, que no hay esa cosa de bruja, de brujería, no existe. Es una superstición. Nosotros sabemos qué es lo que se puede hacer en una cosa científica, de una forma científica, y brujos, brujas, toda esa cosa es vanidad, no existe. Entonces, ¿cómo podemos entender la Torah que dice no deja vivir a la bruja? Tenemos que decir que, bueno, es una explicación. La Torah no dice mata a la bruja, sino no las deja vivir. Es decir, que no es la personas que debemos castigar, sino la costumbre o la práctica de brujería que hay que eliminar. Y si ustedes conocen en la Biblia el cuento de Saúl, el rey Saúl, cuando antes de la última guerra fue a la señora esa y pidió el espíritu de Shmuel, ¿sí? Entonces, Saúl fue un rey que aparentemente observaba la Torá. Entonces, ¿cómo puede ir él a una mujer que hace cosas de brujería? ¿Sí? Y la respuesta es, y especialmente si, como la Biblia dice anteriormente, que Saúl eh, expulsó a todas las mujeres que hacían brujería del país de Canaán o de Israel. Entonces la respuesta es que Saúl de verdad no las mató, sino que dijo que no se puede practicar brujería. Él así entendió la prohibición. Entonces, estoy de acuerdo con Emerson en una parte. Digo que sí hay que evaluar qué es lo que dice la Torah y hay que buscar la razón lógica de por qué hacemos lo que hacemos. Si hay unas cosas que nos parecen raras, que nos parecen ilógicas, hay que pararnos y no hacerlas hasta que entendemos por qué se hace. Pero creo que la mayoría de las leyes que pertenecen al individual sí se entiende. Ok, eso fue una pregunta muy importante y gracias.
Pero eso también sirve como una introducción a lo que quise presentar anteriormente. Y eso está basado en una teoría que tal vez conocen de un psicólogo de nombre Abraham Maslow. Abraham Maslow, en los años 40 o 50 del siglo pasado, presentó una teoría que se llamaba psicología positiva. Antes de Maslow, la gente pensaba de psicología como un remedio a enfermedades mentales. Hasta que llegó Maslow y dijo, no, hay una cosa que se llama psicología positiva que nos explica a la sociedad humana, cómo funciona. Y uno de los elementos más importantes que él presentó fue la pirámide o la jerarquía de las necesidades de los seres humanos. Hay 5 cosas que necesitamos, que todos necesitamos y que son muy importantes para nuestra salud física, mental y emocional. Y él empezó de lo básico y fue a lo más sublime. Entonces, ¿qué es lo más básico que necesitamos? Son comida, casa, ropa. Necesitamos un lugar donde dormir, necesitamos comida, necesitamos ropas para protegernos, ¿sí? Sin eso uno no puede sobrevivir. Un momento, quiero ver si tenemos ese en... one second. Lo voy a poner en la pantalla. Imagino que lo puedo encontrar aquí. Portugués. Bueno, le voy a poner en español. Ok, un momento. Aquí lo encontré. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Oh, Emerson, ¿por qué estamos en su pantalla? No sé, estaba buscando lo mismo que tú. Ok, ok. One moment, let me see this. Ok, está bien. Ok. Es la pirámide de Maslow, ok. Entonces, aquí tenemos fisiológica, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Tenemos que tener todas las cosas para sobrevivir. Después, ya tiene uno de eso, tiene seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, seguridad moral, familiar, de salud y de propiedad privada. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y después autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Es una cosa muy bonita que vale estudiar y entender, pero la primera vez que encontré a ese sistema, esas ideas de Maslow, lo que inmediatamente, como dice, saltó a mi mente, es el sistema de la Torah. Así veo la Torah, porque la Torah nos provee un sistema que se encarga de todas esas necesidades. Un momento, I'm going to stop share and lo voy a otra vez. Ok, trying to make it so un poquito más pequeño. Ok. Entonces empezamos con ese, respiración, alimentación. En otras palabras, la Torah quiere que cada uno
tendrá sus necesidades físicas, ¿sí? Y si ustedes leen la Biblia, saben que la Biblia pone énfasis sobre la caridad y que nosotros nos encargamos de que nuestros prójimos no falten nada, ¿sí? Tzedakah. ¿Cómo? Tzedakah. Tzedakah, caridad en Ishayahu, en Isaías, capítulo 58. Nos dice el profeta, dice, cuando ves a una persona desnuda, tiene que darle ropa. Cuando ves una persona hambriente, dale comida. Y no puedes abandonar su propia, ¿cómo se dice? Flesh, no carne, su propia, es como con su propio cuerpo. En otras palabras, dice el profeta, todos los seres humanos, como fuimos creados hechos con la imagen divino, somos un cuerpo, somos iguales. Dice, tú no puedes caminar al lado de una persona pobre y no ayudarla. ¿Sí? Y entonces lo primero que la Torah dice, que tenemos que encargarnos que cada uno tenga comida, ropa, casa, ¿sí? Es una obligación social, comunitaria, no es una solamente individual. Y de veras, en la ley judía se estableció que cuando uno llega a una nueva ciudad, y eso, lo que los voy a decir ahora, dicen los historiadores que es uno más de los secretos de los judíos. La semana pasada, cuando hablamos, cada uno de ustedes me dijo que tiene una comunidad, ¿sí? Una sinagoga a lo cual pertenece. Bonitos nombres, Oel Shalom, Sukkot Shalom, bonitos nombres. Y eso fue por 2000 años de exilio. Eso es lo que hicieron los judíos. Llega un judío a una ciudad nueva. No hay nadie allá. ¿Qué hace? La ley dice, tiene que asegurarse que haya 10 personas para que puedan mantener una escuela, para que puedan mantener una sinagoga, una comida kosher y todo. Pero cuando llegan esas 10 personas, cuando hay una comunidad, no, bueno, los judíos, buena pregunta, ¿es solamente para los judíos o para toda la humanidad? Es para toda la humanidad. Pero cuando los judíos estaban en exilio, primero tenían que crear sus propias comunidades. Si ves, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, ¿sí? Hay muchas fundaciones de caridad judías que dan no solamente a cosas judías, sino a hospitales, a toda parte, ¿sí? Y tenemos que hacerlo más. Yo estoy de acuerdo con la pregunta de Leandro, ¿sí? Que a veces tal vez a veces parece que los judíos somos aislados, ¿sí? Solamente nos encargamos a nosotros mismos. Sí, eso a veces pasa, lamentablemente, pero creo que eso es un resultado de 2000 años de exilio, ¿sí? Por 2000 años estábamos huyendo, siempre teníamos enemigos. Solamente hace 75 años se acabó el holocausto. Entonces todavía tenemos esa duda, ese miedo de no sabemos si los demás nos quieren o no. Pero yo creo que sí, que tenemos que ofrecerlo a todo el mundo. Ah, Horário, sí, Shalom. Uma pergunta sí. sobre Sedaká ao não-judeu. No caso de catástrofes, tem acontecido aqui no meu estado, né, catástrofe natural de chuva, e
Aí hoje até houve uma pergunta no nosso grupo se devemos rezar por pessoas que não são, né, pessoas externas. Bueno, la pregunta, lo que usted pregunta es si tenemos que ayudar a personas que no lo necesitan o que no son Essa- pobres. Pessoas que não são de comunidade, Ah, os que no son estrangeiros, judíos. No, não judeus. yo creo que tenemos que ayudar a todos. Y bueno, especialmente cuando estás en una comunidad, en una ciudad, ¿sí? Y ayuda a la gente. Lo que la Torah dice, primero tiene que dar atención a la gente alrededor suya, que es su familia y su comunidad y su ciudad. Y bueno, generalmente hay una vecindad judía, pero si un judío vive en una vecindad no judía, uno no judío, por supuesto, tiene que ayudar a todos. Y bueno, eso es un problema, y eso estoy de acuerdo que es un problema con la comunidad judía ortodoxa en los Estados Unidos. Y yo digo esto todo el tiempo, que tenemos que extender la ayuda a todos. Digamos, los niños que terminan aquí, que cuando gradúan escuela, van a un año de yeshiva en Israel. Y yo dije a los profesores, a los principales, tiene que dividirlo 6 meses en Israel para estudiar y 6 meses como voluntarios en una comunidad que tiene necesidades. Puede ser en África, en Australia, en América, cualquier parte. Pero otra vez, tenemos esa mentalidad de exilio. Todavía nos vemos los judíos como si fuéramos en una burbuja y tenemos que protegernos de los demás. Es una cosa que tenemos que corregir, estoy de acuerdo. Pero hay que ayudar a todo. Cualquier persona que te pide ayuda o que tú ves que necesita ayuda, lo tienes que ayudar. Entonces, ok. Ah, ok. Leandro también pregunta si debemos rezar para un goy. ¿Eso es lo que me pregunta? ¿Sí? Ok. Sí, claro. Es ahí. eh, otra vez, si ves los rezos que tenemos, ¿sí? En Shabbat, por ejemplo, se hace un rezo especial para los que están enfermos, ¿sí? Y entonces la versión tradicional de esa bendición es el que bendijo a su pueblo Israel, que bendiga también a todos sus enfermos de su pueblo Israel, algo así. No, el que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que también bendiga a todos los enfermos del pueblo Israel. Entonces, ¿qué? Y los que no están del pueblo de Israel, no. Pero otra vez, es una cosa sí, es lo que se llama inercia, ¿no? Tradición. Por miles de años los judíos vivían eh, con enemigos alrededor. Entonces, no pedían que mueran los demás, pero pensar en sus enfermos, eso no se les ocurrió. ¿Sí? Pero en mi sinagoga, cuando decimos el rezo, yo no digo que bendiga a todos los enfermos del pueblo de Israel. Digo el que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a nuestras madres, a que también bendiga a todos los enfermos, a todos los que necesitan ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en todos los demás. Y bueno, eh, creo que vamos a parar aquí, que yo recomiendo que leen, que buscan esa pirámide de Maslow. ¿Ves cómo se escribe Maslow? M-A... Oh, ¿qué pasó con este? Here. Oh,
¿sí? Pirámide de Maslow, ¿sí? Lee eso y fíjense cómo se compare con las leyes de la Torah. Lo que de veras la Torah es una forma de lograr todos esos niveles de la jerarquía de Maslow y por eso creo que logramos en el pasado y todavía crear una sociedad sana. ¿Sí? Todavía hay cosas que tenemos to fix, se me olvidó la palabra. Try in English, I'll translate. Corregir, tenemos que corregir muchas cosas, nadie está perfecto, pero podemos decir que estamos bastante bien. Bueno, entonces voy a seguir con eso la semana entrante y después vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo de la halajá. Todos ustedes están invitados si quieren mandar preguntas por email y yo el momento que tengo la grabación de video se los voy a mandar y bueno, voy a decir Shabbat Shalom, seguiré un poquito más pero hoy tengo problemas con la voz, entonces vamos aquí. Ok. Shabbat Shalom, Harvey. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias. A todos. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.